parte anterior, básicamente hablamos al respecto de lo que es la introducción y la presentación de este libro que me parece magnífico, ¿verdad? Que nos hace justamente reflexionar en torno a cómo hacer más eficientes las políticas sociales y cómo hacer que impacten verdaderamente, ¿no? A través de una mejor gestión de lo que ustedes bien conocen, dado que están estudiando administración, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos señalan aquí estos dos autores sobre el capítulo 1 que lleva por título El escenario social latinoamericano. La vez pasada hablamos un poco al respecto de lo que pasa en el mundo y aventé algunas gráficas, ¿verdad? Pues ahora vamos a ahondar un poco más al respecto en este capítulo 1. Y bueno, las gráficas que presentan los autores, traté en la medida de lo que pude, tratar de actualizarlas. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, aquí en la introducción de este primer capítulo, nos dice que pues la receta es muy simple, ¿no? Si hay crecimiento económico, pues eso va a detonar la generación de puestos de trabajo. Ustedes saben que más o menos para el tamaño de nuestro, de nuestro país, pues más o menos se están requiriendo al menos al año unos 100,000 puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso realmente ha sido casi imposible a lo largo de todo el tiempo, ¿no? A veces no se genera ni siquiera la mitad. Esa es la razón del por qué en nuestro país, ustedes saben perfectamente que la economía informal ha crecido a pasos agigantados, ¿no? Yo ya mencionaba la vez pasada que el comercio informal representa alrededor de 15, 16 millones de trabajadores, mientras que los trabajadores formales que se miden por los asegurados permanentes del IMSS, pues está entre 12 y 13 millones. En otras palabras, el comercio informal en nuestro país y en la gran mayoría de los países en Latinoamérica, pues es muy superior. Y eso pues es a consecuencia de que se cambió, obviamente hemos tenido al menos 3 modelos económicos, pero el que más ha afectado es el que se instauró a partir de la década de los 90. Y eso generó pues que al no haber generación de puestos de trabajo, en términos formales, pues la gente haya tenido la necesidad de buscar su sustento de una manera informal, ¿no? Entonces nos dicen los autores, es muy simple, si hay crecimiento económico, al menos aquí en el país debería de tenerse un crecimiento entre el 4 y el 5% de forma constante, para que más o menos entre 30 y 50 años pudiéramos decir que la pobreza se ha erradicado. Pero bueno, eso es simplemente algo, un sueño muy hipotético, ¿no? Entonces, al haber crecimiento, habrá generación de puestos de trabajo. Obviamente eso va a disminuir el desempleo y la ocupación informal. A su vez, al haber empleos, pues va a haber una mayor recaudación por parte del gobierno y en términos generales, pues eso va a generar un clima optimista. Y a su vez, pues al haber un optimismo, al haber impuestos, pues entonces el gobierno pudiera establecer entonces medidas de tipo social, ¿no? Unas medidas redistributivas. Entonces, precisamente de eso trata este capítulo, decirnos que la política social, además de que se genera a partir de los impuestos, pues esta debe de aplicarse adecuadamente. Es decir, debe de ir encaminada a facilitar la competitividad auténtica utilizando el capital humano disponible. No obstante, algunos de los factores que afectan el desarrollo, pues nos menciona dos. Estos dos autores nos dicen que los cambios demográficos y la mala distribución del ingreso son dos factores que detienen ese desarrollo. Es decir, que no hay que confundir entre crecimiento y desarrollo. Una cosa es que crezca la economía, que se mide a partir del índice que genera el INEGI, que se conoce como Producto Interno Bruto, el cual engloba el consumo, el gasto de los hogares, la inversión, tanto nacional como extranjera,
y lo que pasa con la balanza comercial, es decir, las exportaciones y las importaciones. Eso meramente es un crecimiento, pero eso no quiere decir que va a haber un efecto, como dicen, de chorreo. Es decir, que al haber crecimiento va a haber desarrollo. Eso no necesariamente va a pasar. Casi siempre se esperaría eso, pero puede haber crecimiento sin desarrollo, como en muchas de nuestras economías, ¿no? En donde principalmente los que crecen pues son las grandes empresas, y en términos del bolsillo de los que trabajamos, pues no se ve reflejado ese crecimiento. Nos dicen también, además, que es falso que la política económica, tomando en cuenta que los dos grandes instrumentos que tiene un gobierno es la política económica y la política social. En ese sentido, nos dicen que tanto la política económica como la social pues deben de caminar de la mano, ¿no? Porque una no puede solventar los problemas que puede ayudar a resolver la otra y viceversa. Entonces, la política económica genera crecimiento y la política social se traduce en una mayor equidad, la cual nunca se va a lograr, obviamente, sino simplemente, como dijera algún pensador, las utopías nos sirven para transitar en ellas y no para alcanzarlas. En ese sentido, pues lo que hace la política social es justamente transitar sobre esos caminos que nunca nos van a llevar a la equidad completa. Lamentablemente, para que haya crecimiento, ustedes saben que al menos en este tipo de economías como las capitalistas en las cuales nosotros estamos inmersos, pues es necesario explotar nuestros recursos naturales, exportar. Cuando nosotros exportamos algún bien o servicio, pero básicamente algún bien, lo que estamos haciendo justamente es explotar nuestros propios recursos, ¿no? El hecho de nosotros exportar manzana o aguacate, pues eso se hace a costa de estar devastando nuestros propios recursos. Esa es una vía para crecer. Otra, la cual también se ha instaurado en nuestros países, es ofrecer mano de obra calificada, no, perdón, poco calificada y mal remunerada. El ejemplo de ello, pues lo encontramos en las maquiladoras, que al menos el 70% de ellas se encuentran localizadas en todo lo que es la frontera norte del país, ¿no? O el tercer caso, que sería el más aconsejable, pero el cual es el más difícil de alcanzar, es decir, ofrecer mano de obra altamente calificada acompañada de un desarrollo tecnológico en cualquiera de las áreas, ¿no? Es decir, mucho de esto del desarrollo tecnológico se mide a través de la generación de patentes, ¿no? Entonces, México realmente sí genera patentes, pero en una cantidad muy, muy menor con respecto a otras economías y obviamente las desarrolladas, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hacen más adelante los autores es presentarnos este gráfico, ¿no? Que es bastante revelador y me parece que todavía tiene una vigencia porque realmente pues se está cumpliendo lo que los grandes teóricos de la economía mencionan, ¿no? Como pueden ver ustedes en este gráfico, tenemos en la línea que está más resaltada en negro lo que es el comportamiento del Producto Interno Bruto Total, y la otra línea que está más tenue tiene que ver con la población económicamente activa, es decir, aquellos que están en edad de trabajar, que están en busca de algún trabajo, ¿no? Como pueden ver, cuando el crecimiento en el Producto Interno Bruto cae, también la población económicamente activa. Obviamente aquí en nuestros países esta relación no está tan de la mano, debería de ser más o menos el espejo de la otra, ¿no? No obstante, ustedes saben que según las metodologías, al menos la que utiliza nuestro Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI,
pues ha tenido algunas modificaciones y por lo tanto aquellos que están en el comercio informal y que no están en busca de algún trabajo, pues no están integrados en esta contabilidad. Esa es la razón del por qué se ve esta gran brecha y el comportamiento se ve un poco disimilar, ¿no? No obstante, es muy revelador porque pues es claramente que cuando cae el crecimiento de un país, pues obviamente se van a generar menos puestos de trabajo. Así que la crisis económica viene acompañada de malestar social, como todos lo sabemos y lo sentimos, ¿no? Nuestro país, al igual que otros, pues ha suscrito algunos acuerdos y por ejemplo, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, todos los que estuvieron en ese momento acordaron disminuir la mitad de la indigencia y la pobreza extrema para el año 2015. Y para ello se sugirió en esta Cumbre del Milenio que América Latina, o sea, es la región para los que se reunieron en ese momento, deberían de mantener una tasa de crecimiento del 4.5% anual. Bueno, pues del lado derecho ustedes pueden reflexionar al respecto de si se pudo cumplir con esa meta. Aquí solamente tengo del 2000 al 2016. Como pueden ver, en enero del 2000 sí estuvimos arriba del 4%, pero pues ha habido momentos en que el crecimiento, ¿verdad? Pues más que crecimiento se le puede decir decrecimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en marzo del 2001, que fue la crisis del 2001, vean ustedes que llegamos hasta el menos 2%. Otra caída abismal fue también en otra de las crisis mundiales en el 2009. En el 2007 igual, esta fue importada de Estados Unidos, pero vean ustedes aquí en el 2009, ¿no? Por ejemplo, acá, en el 2010, si nosotros trazáramos una línea recta entre este punto y el otro, de que está en el 2015, pues podemos ver que ha habido un decrecimiento abismal, ¿no? Por lo tanto, como no se ha llegado a esas metas, pues obviamente el malestar social, la pobreza extrema, pues siguen prevaleciendo en nuestro país, ¿no? Más adelante nos señalan los autores este gráfico que tiene que ver con las familias nucleares con más de un aportante de ingresos. Y bueno, podemos ver aquí en México, vean ustedes que el 54.6% de las familias, ¿verdad? Tienen más de un aportante de ingresos, ¿no? Si nosotros revisamos este otro gráfico, déjenme ver si lo puedo ampliar. Dame un segundo. Aquí está. Bueno, este es un gráfico más actualizado y podemos ver cómo están conformadas las familias de nuestro país, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de lo que están viendo en pantalla. Y del por qué mencionan las autoridades que la familia es muy importante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a lo que están viendo. Bueno, pues aquí hay 11 tipos de familia. El 16.8% está integrado solamente por la mamá sola con hijos, aunque bueno, la prevalencia pues sí sigue siendo
El 25.8% sigue estando compuesta por papá, mamá y los niños. El 14.6% papá, mamá y jóvenes. Y bueno, en ese sentido, si nosotros sumamos, estamos hablando de que un poquito más del 40% de las familias en México están integradas por este tipo de familias, ¿no? Sin embargo, el otro restante, el casi otro 50 y tantos por ciento, casi el 60%, está integrado por otro tipo de familias, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a la exposición. Muy bien. Aquí les presento otra gráfica. Esta la estoy obteniendo del Coneval. A esta institución les recomiendo que se acerquen un poco a ella para que puedan leer algunos de sus documentos que generan en torno a los programas sociales, a la distribución de los ingresos y a la pobreza, ¿no? El gráfico que ustedes ven tiene que ver con la evolución de la población en pobreza de ingresos. Tenemos ahí en la línea amarilla la pobreza de patrimonio, dado que sabemos que hay múltiples tipos de pobreza, ¿no? Bueno, pues ahí está en la línea amarilla la pobreza en patrimonio. Estamos hablando que alrededor del 50% de la población en México está catalogada en ese tipo de pobreza. Es decir, que no tiene una casa, un departamento propio. La línea rosa tiene que ver con la población con ingreso inferior a la línea de pobreza. Tristemente, este dato solamente viene a partir del 2008 y de ahí la razón del por qué se dice que, al menos en nuestro país, alrededor del 50% está catalogada en esa línea, ¿no? En pobreza de ingresos. Ustedes saben perfectamente que, bueno, a lo largo del tiempo y ahorita en la actualidad, más o menos el ingreso de un mexicano promedio está alrededor de los 6,000, 7,000 pesos, ¿no? En promedio, porque ustedes saben que la media es sensible a datos extremos, pero en términos generales, la gran mayoría de la población, ese es el ingreso que gana al mes. En la línea verde tenemos la pobreza alimentaria. Esa está peor porque, además de ser de ingresos, pues también no alcanza para allegarse de los nutrientes suficientes. Y la línea azul tiene que ver con la pobreza extrema, ¿verdad? Aquellos que llegan a tener un ingreso muy por debajo del mínimo, ¿no? Bueno, pues los autores, y esto no ha cambiado, lo pueden ustedes corroborar, la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. Eso es lo que mencionan. Hay un círculo vicioso de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Pues sí, porque si los padres están en pobreza patrimonial, en pobreza de ingresos, en pobreza alimentaria, pues la consecuencia es que esa misma historia se va a repetir en las demás generaciones. Los hogares pobres, que son la base demográfica de las sociedades latinoamericanas, como ya bien vimos, alrededor del 50% está catalogada en algún tipo de pobreza. Y estos hogares pobres, la constante es que todavía mantienen tasas elevadas de hijos por mujer, a diferencia de lo que sucede en los estratos altos y medios. En un año de recesión, como lo que estamos sufriendo aquí en la pandemia, puede perderse entre la mitad y todo lo ganado durante 4 o 5 años de crecimiento. Es decir, este año de la pandemia está haciendo que retrocedamos alrededor de 4 o 5 años, compañeros, en términos de los avances que se tuvieron en torno a la pobreza.
Lo que sí hay que reconocer, a pesar de que no estemos de acuerdo con esos gobiernos pasados, entre los gobiernos panistas y este último priista, si bien es cierto, eso está demostrado, la pobreza sí iba en caída. Pero ahorita si revisáramos estas cifras, a pesar de que estemos de acuerdo con este gobierno y con las políticas que esté instrumentando, pues el retroceso, independientemente de las ayudas que se están dando, está siendo abismalmente dañino, ¿no? 4 o 5 años nos ha retrocedido esta pandemia. Por consiguiente, puede ser preferible crecer menos en los años exitosos y caer también menos en los periodos recesivos. Bueno, en este otro gráfico tenemos dos líneas. Tenemos el PIB por habitante o PIB per cápita y en la línea verde está la población en pobreza alimentaria. Vean ustedes que hay una relación inversa, ¿verdad? Prácticamente. A mayor crecimiento económico, menor porcentaje de personas que están en pobreza alimentaria. ¿Cómo está conformada la demografía en nuestro país? Tenemos aquí datos desde 1910 hasta el 2020. De este lado izquierdo ustedes pueden ver que alrededor de 1910 éramos un poco más de 15 millones de personas y a partir de ahí hubo crecimientos bastante grandes en la década de los 40, 60, 70, 80, ¿verdad? Esto iba a unos pasos más o menos grandes, ¿no? A partir de que entran las crisis, la crisis del 82, la crisis del 94, la del 2001, 2007, 2009, etcétera, ¿no? Casi siempre, por eso es que nos dicen tanto a su generación como a la mía, nos dicen los hijos de la crisis, ¿no? Pero bueno, a partir de que empiezan las grandes crisis, pueden ustedes ver que la tasa de crecimiento poblacional empezó a crecer a un ritmo menos acelerado, ¿verdad? Actualmente, en el 2020, de esta cifra, éramos 126 millones de personas. Ahora, ¿cómo está la distribución de la población por rango de edad en el año 2020? Bueno, vean ustedes que la población joven, ¿verdad? Y bueno, obviamente la que está en edad de trabajar, de 15, por ejemplo, a los 34 años, 39 años todavía los toman como población joven, pues es la gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. Y bueno, este es lo que se le llama el bono demográfico en el país. Lamentablemente, pues este bono demográfico habría que señalar que no del todo está altamente educado. Ha habido cambios, ahorita se requieren ya para los trabajos 12 años de educación, que es lo que mencionan los organismos internacionales como el mínimo requerido para que alguien pueda salir de la línea de pobreza, ¿no? Ha habido avances, pero en términos de nuestro país, pues todavía no se logra eso. Hay una gran cantidad
de personas que todavía no llegan a ello, ¿no? Estamos hablando que yo creo que más del 30 o 40% de este rubro todavía está alrededor del primero o segundo año de secundaria. Y bueno, pues todo esto va a tener, ustedes saben, repercusiones a largo plazo, ¿verdad? Porque este bono demográfico, al haber un crecimiento de la tasa de natalidad cada vez menor, y estas personas alrededor del 2045, 2050, pues obviamente ya no serán jóvenes, sino ya estarán catalogados incluso hasta en la tercera edad. Entonces, este bono demográfico o esta pirámide en donde está bastante gruesa ahorita en la base, donde la base son jóvenes, allá por el 2040, 2050, pues esta pirámide se va a invertir, ¿no? En ese sentido, pues los programas sociales que ahorita se mantienen vigentes, en el caso de seguirse manteniendo, pues se van a ver realmente perjudicados porque muchos de ellos van a ser insostenibles en términos de gasto social, ¿no? No va a ser posible. Además de que pues ustedes saben que a partir del 97, los que ya entran a trabajar bajo la nueva modificación de la ley del IMSS, pues ya no tendrán una pensión o una jubilación universal, sino que estamos inscritos bajo un esquema de fondos de ahorro para el retiro, ¿no? Lo cual, hasta ahorita, hasta este momento, ya se tuvo el año pasado la primera generación, y esa primera generación solamente alcanzó, porque ya es pasado de hace un año, alcanzó el 30% de los ingresos que tenían en forma activa. Y esos ingresos solamente les van a durar alrededor de 15 años. Posteriormente a ese periodo, pues no van a tener ya ningún ingreso porque su fondo de retiro o su fondo de ahorro, pues se va a diluir. Bueno, continuemos. Aquí está la pirámide de la cual estamos hablando, y a lo largo del tiempo, pues esto se va a invertir, ¿no? Y bueno, también había que señalar que realmente es una falacia eso de que hay más mujeres que hombres en el país. Hay ligeramente, es menos de un 1%, ¿verdad? Porcentual, más mujeres que hombres. En realidad, estamos hablando de que casi es el 50 y 50%. Los autores también nos presentan este otro gráfico en donde hacen la relación entre la incidencia de pobreza y la variación del Producto Interno Bruto, donde el Producto Interno Bruto está en el eje de las X y la incidencia de pobreza en el eje de las Y. Por lo tanto, a mayor Producto Interno Bruto, pues en términos generales se tiene una menor incidencia de la pobreza. Obviamente, viceversa, ¿no? Si hay menor variación porcentual en el crecimiento económico de un país, pues la pobreza es más grande, ¿no? México, aquí ustedes lo pueden ver, está ligeramente, ¿verdad? Por encima de lo que podríamos llamar la media de la incidencia de pobreza, ¿no? Y vean ustedes que para esta década, 90-99, el crecimiento, la variación porcentual de ese Producto Interno Bruto, pues estuvo por debajo del crecimiento cero, ¿no?
Nos dicen los autores, suele repetirse que en América Latina el 10% más rico capta en la mayoría de los países más del 35% del ingreso total. Y en general, lo que percibe ese estrato es 20 veces superior a lo que recibe el 40% más pobre. Del lado derecho es una gráfica más o menos reciente y nos dice que de 100 personas, si tuviéramos un grupo de 100 personas que fuera representativo del país, una sola persona ganaría 21% del ingreso de México. Lo cual es evidente, ¿verdad? En este tipo de economías de América Latina hay una muy mala distribución del ingreso. Cuanto más desigual sea un país, entonces, menos efectivo será el crecimiento para reducir la pobreza. Pero bueno, los gobiernos tienen que poner mucha atención porque se deben de reducir ese tipo de desigualdades, porque el hacerlo, eso incrementa la estabilidad de los sistemas políticos democráticos. Si no lo hicieran, su estabilidad se vería seriamente afectada, mientras que la concentración crea riesgos derivados de la reacción de los grupos perdedores. Es decir, si no se hiciera nada al respecto, la violencia y la inestabilidad social, política y económica estarían más latentes. Y entonces ahí los autores nos dicen que esto es precisamente una de las razones del por qué los gobiernos tienen que incidir para que haya una mejor redistribución del ingreso. Y en ese sentido, al establecer programas sociales que generen un poco más de equidad en la población, pues eso también va a beneficiar el incremento de la demanda interna. Es decir, en pocas palabras, del consumo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que dificultan la distribución desde el punto de vista de estos autores? Pues primeramente nos dicen que es el patrimonio. Obviamente, si hay condiciones iniciales parejas, en términos generales, bajo alguna ayuda o algún programa social, pues todos tendrían que salir de la pobreza en el mismo tiempo que se haría. Pero eso no es posible porque hay diferencias de patrimonio. Hay gente que hereda casas, hereda dinero, y hay otra gente que inicialmente no tienen nada, ¿no? Entonces, ese sería un primer factor que dificulta esa distribución. La tasa demográfica, la educación, ya dijimos como mínimo, debe haber 12 años para que salga alguien de la línea de pobreza. El tipo de ocupación en la que se ve involucrada esa persona, formal e informal. Alguien que esté en la economía informal, pues obviamente ni siquiera va a alcanzar de lo que estábamos hablando, ¿no? De un ingreso mínimo durante 15 años en su fondo de retiro. No lo va a tener. También pues tiene que ver con el tipo o la magnitud de la remuneración, ¿no? Un obrero pudiera trabajar 10 horas, como lo que son los que trabajan en las maquiladoras, y ganar 20 veces menos de lo que gana pues el jefe de su supervisor, ¿no? La precariedad está vinculada con menores remuneraciones, es el círculo vicioso del cual comentábamos, mayor vulnerabilidad y por tanto mayor pobreza. Si bien es cierto que el gasto social tiene un carácter procíclico y redistributivo, además de que generan pertenencia y buena sociedad, dichos programas corren el riesgo de ser vulnerables en el futuro próximo. Como pueden ver ustedes en el gráfico del lado derecho, ahí podemos ver en qué es en lo que está gastando el gobierno del 2013 al 2017. Ustedes pueden ver
que, bueno, los grandes rubros son educación, protección social y salud, en menor medida en vivienda. En el gráfico de abajo tenemos la evolución del gasto público y pueden ver ustedes que es bastante creciente.